Hola, hola, bienvenidos a una nueva edición de Lee conmigo la Biblia. Hoy sábado 9 de octubre del 2021. Este es nuestro programa número 282. Y como siempre les damos la bienvenida a este espacio que tiene como único objetivo dar a conocer, propagar y por supuesto compartir la Biblia, la palabra de Dios. Por eso es que todos los días, durante 30 minutos aproximadamente, tenemos este espacio donde leemos y compartimos la palabra de Dios. Así que a todos los que firmemente han seguido y se suman a este proyecto tan humilde que nació el primer día del año y que tiene como objetivo finalizar el 31 de diciembre, todos sean bienvenidos y por supuesto un abrazo enorme desde aquí, desde Gobernador Virasoro, provincia de Corrientes, República Argentina. Para todos los que nos escuchan, nos ven y donde quiera que estén, un abrazo enorme. Y comenzamos nuestro devocional del día de hoy. Y nuestro devocional del día de hoy se titula Palabras que cambian vidas. Earl tenía muchísimo dinero, no necesitaba trabajar, así que se dedicó a consumir todo tipo de drogas, incluyendo la heroína, y acabó en el hospital a la edad de 30 años. Una vez alguien que fue a visitarlo al hospital le dio un Nuevo Testamento y a Earl le encantó, pues el papel era tan fino que era ideal para hacer cigarrillos de marihuana. Se fumó a Mateo, Marcos y Lucas. Cuando llegó al Evangelio de Juan, empezó a leer. Como resultado de leer las palabras del Evangelio de Juan, encontró a Jesús. Estaba lleno de alegría. La psicóloga encargada de su caso era muy joven y muy hermosa, que había sido modelo. Un día le dijo a Earl: mira, lo tengo todo, éxito, belleza y una gran lista de títulos, pero no me siento llena. Tu vida es un desastre y aún así parece como si tuvieras algo, una paz y una alegría. ¿Qué es lo que tienes? Entonces él la llevó a la fe en Jesucristo. Más adelante se casaron. Earl y su esposa Tommy fueron grandes amigos en la Facultad de Teología de Oxford. Su vida había sido cambiada radicalmente por las palabras de Dios en la Biblia. El Salmo 119 nos habla sobre las palabras de bendición. Si quieres tener una vida bendecida en la que no te arrepientas de nada, entonces necesitas la palabra de Dios. Este salmo, que es el más largo de todos en la Biblia, trata sobre las bendiciones de alinear tu conducta y conversación con las obras de Dios. Dichosos los que van por los caminos perfectos, los que andan conforme a la ley del Señor, dichosos los que guardan sus estatutos y de todo corazón lo buscan. Dios te ama y quiere bendecirte. Descubre las bendiciones de una vida en la relación con Dios por medio de la palabra de Dios en las Escrituras. Búscalo con todo tu corazón, camina por las sendas y aprende sus palabras y nunca pasarás vergüenza. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 nos cuentan sobre las palabras de poder. Ninguna iglesia es perfecta. Si encuentras una iglesia que sea perfecta, no te unas a ella. En el instante en que tú y yo nos hagamos miembros de una iglesia así, será imperfecta. Pero lo que sí hay es una iglesia modelo. Una iglesia que es un buen ejemplo, que sirve de inspiración a las demás. La gente viajará de todas partes del mundo para aprender de este tipo de iglesia. La iglesia de Tesalónica era una iglesia modelo. Dice el capítulo 1, verso 7, se constituyeron en ejemplo para todos los creyentes en todo lugar. Era una iglesia llena de fe, amor y especialmente de esperanza. En las palabras de la traducción de la Biblia The Message, se maravillan de cómo ayudan y cómo aguardan ustedes expectantes la llegada de Jesús, quien nos rescató
de la perdición segura. Aquella iglesia era amada por Dios y era una iglesia sufriente que proclamaba con valentía las palabras de Dios. El mensaje de Dios se extendió partiendo de ellos no solo a Macedonia y Acacia, sino por todo lugar. Este debería ser nuestro objetivo y nuestra oración, que seamos una iglesia digna de imitar, donde el Evangelio se irradie no solo en nuestra área local, sino en todas partes. El objetivo no es construir imperios, sino la propagación del Evangelio. Pablo no ensalza a los tesalonicenses por el tamaño de su iglesia, el cual desconocemos. En vez de eso, los honra diciendo: ustedes son el mensaje. El mensaje llegó no solo en palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Cuando nos hace referencia a las palabras, tenemos que decir que no es suficiente con vivir una vida cristiana. Hay un tiempo para hablar, contar a la gente acerca de Jesús y de lo que Él ha hecho. Cuando nos referimos al poder, también tenemos que decir que tampoco las palabras son suficientes en sí mismas. Necesitamos el poder de Dios hablando por medio de nosotros. El Espíritu Santo es quien convence profundamente en el corazón de quien escucha. Y cuando hablamos de vida, Pablo prosigue diciendo: como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien. Ni siquiera las palabras más poderosas tendrán un efecto duradero a menos que nuestra vida sea consecuente con el mensaje. No se trata de vivir o abrir los labios, sino de hacer ambas cosas: vivir y abrir los labios. A ti se te ha confiado el Evangelio, como al apóstol Pablo. Es un inmenso privilegio el de proclamar con fidelidad las palabras de Dios, para lo cual no tratamos de agradar a la gente, sino a Dios. No uses mal las palabras. Como saben, nunca hemos recurrido a las adulaciones ni a las excusas para obtener dinero. La tarea de proclamar el Evangelio es un gran privilegio y es una enorme responsabilidad. Dios nos da este trabajo. En última instancia, debemos rendirles cuentas a Él y nada más que a Él. Principalmente, no te preocupes de si la predicación del Evangelio agrada a otras personas. Con toda probabilidad no será de esa forma, sino que debemos preocuparnos si le agrada a Dios. Pablo no se dedicó simplemente a lanzar palabras a los tesalonicenses. Hubiéramos podido ser exigentes con ustedes. Los tratamos con delicadeza. Los amaba como un padre se preocupa de ellos, compartiendo su vida entera con ellos, dando ejemplo y animándolos a servir a Dios. Los hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios, que los llama a su reino y a su gloria. Proclamar la palabra de Dios no siempre es fácil. Pablo escribe: recordarán, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas para proclamarles el Evangelio de Dios y cómo trabajamos de día y de noche para no serles una carga. Predicar el Evangelio conlleva esfuerzos y fatigas. Parte del trabajo puede resultar tedioso. Pienso en muchos equipos, en personas que trabajan desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche cocinando, limpiando, sirviendo y puliendo ollas, sartenes, para ayudar y para estar. Cuando nos referimos a las fatigas, el reavivamiento tuvo un precio. Recibieron insultos, fuertes oposiciones y sufrimientos, hostilidades, pero a pesar de esto hubo un gran gozo, puesto que en el capítulo 1, verso 6 nos dice que recibieron el mensaje con alegría que infunde el Espíritu Santo. El sufrimiento y la alegría van de la mano en el Nuevo Testamento. No debemos esperar el uno sin el otro. Mucha gente en todo el mundo está sufriendo grandes privaciones a causa de predicar el Evangelio. También vemos que Pablo se refiere a trabajos de día y de noche. El trabajo no solo es intenso, también hay mucho por hacer. En el caso de Pablo, como el de muchos cristianos hoy día, se daba la circunstancia de que no era un evangelizador a tiempo completo. Tenía 2 trabajos a la vez. Durante el día predicaba y durante la noche se ganaba el sustento.
Los tesalonicenses reconocieron que las palabras del Evangelio anunciadas por Pablo no eran meras palabras humanas, sino la palabra del mismo Dios. Tuvieron un impacto tal que cambió vidas, tanto que los tesalonicenses estaban deseosos de transmitir el mensaje a pesar de todo el sufrimiento y hostilidad que tuvieron que enfrentar. Jeremías en los capítulos 18 al 20 nos habla de las palabras de fuego, los insultos, la oposición, las hostilidades y las ridiculizaciones que experimentamos en el occidente, en los medios de comunicación, en las redes sociales, incluso personalmente, son poca cosa comparados con lo que el apóstol Pablo, los tesalonicenses y Jeremías tuvieron que experimentar. Jeremías era un verdadero profeta. Él escuchó la palabra de Dios. Leemos en el verso 5 que dice: esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías. En ese momento la palabra del Señor vino a mí. Dios habló a Jeremías por medio de la ilustración visual de un alfarero y sus vasijas. Esta poderosa imagen fue recogida y usada por el apóstol Pablo en el capítulo 9 de Romanos en el verso 21. Eres barro espiritual en las manos de Dios, quien te moldea para el propósito que Él tiene para tu vida. Habiendo escuchado las palabras del Señor, Jeremías proclamó: así dice el Señor. Proclamó las palabras que el Señor le había dicho, diciendo: escuchen las palabras del Señor. Así dice el Señor, todopoderoso Dios de Israel. Para ellos, esto fue duro, pero ellos no escucharon. Jeremías fue golpeado y colocado en el cepo. Fue ridiculizado y se burlaron de él. No fue fácil para Jeremías. A veces es tentador renunciar a pregonar las palabras de Dios porque es muy doloroso. Pero Jeremías concluye: su palabra en mi interior se vuelve un fuego ardiente y me cala hasta los huesos. He hecho todo lo posible por contenerla, pero ya no puedo más. El fuego de Dios ardía tan poderosamente dentro de él que tenía que seguir hablando. Al hacerlo, pudo decir: pero el Señor está conmigo como un guerrero poderoso. Iniciamos nuestra lectura del día de hoy en el libro de Salmos, capítulo 119, versos 1 al 8. Afortunados los que llevan una vida pura y siguen las enseñanzas del Señor. Afortunados los que obedecen sus mandamientos y los que lo buscan de todo corazón. Ellos nunca hacen mal, sino que andan en sus caminos. Dios mío, tú nos diste tus instrucciones para que las obedeciéramos fielmente. Quisiera obedecer tus mandatos de la mejor manera. Así, nunca me sentiré avergonzado al estudiar tus mandamientos. Te agradeceré de todo corazón cuando haya aprendido tus justas órdenes. No me abandones, que yo obedeceré tus mandamientos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Estimados hermanos de la Iglesia que pertenece a Dios, Padre, y al Señor Jesucristo, en la ciudad de Tesalónica, un cordial saludo de Pablo, Silvano y Timoteo. Que la paz y las bendiciones de Dios estén con ustedes. Cada vez que oramos los recordamos y le damos gracias a Dios por todos ustedes. Agradecemos a Dios nuestro Padre porque su fe y su amor nos han animado y nos inspiran a trabajar. También damos gracias a Dios porque la esperanza que tienen en nuestro Señor Jesucristo los mantiene constantes. Hermanos míos, Dios los ama y sabemos que los ha elegido para que sean su pueblo. Sabemos porque cuando les anunciamos nuestras buenas noticias, no hicimos solo con palabras, sino con el poder y total convicción que nos da el Espíritu Santo. Además, viendo nuestra forma de ser, se convencieron de que hacíamos todo por su bien. Cambiaron y se volvieron como nosotros, siguiendo el ejemplo del Señor. A pesar de que fueron y sufrieron mucho, aceptaron estas enseñanzas con la alegría que les dio el Espíritu Santo. Ustedes se convirtieron en un ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya y han ayudado a extender el mensaje del Señor no solo allí, sino en todas partes. Tanto se ha dado a conocer su fe que nosotros ya no necesitamos decir nada más. En todas partes la gente habla de la manera tan buena
en que nos aceptaron cuando estuvimos allá con ustedes, y como dejaron de adorar a ídolos y decidieron servir al verdadero Dios viviente. Ustedes comenzaron a esperar la llegada del Hijo de Dios desde el cielo. Él es Jesús, a quien Dios resucitó y quien nos salva del castigo que el mundo va a recibir por su pecado. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versos 1 al 16. Hermanos, ustedes saben que nuestra visita no fue tiempo perdido. Pero, como ya saben, antes de llegar a su ciudad, sufrimos mucho y nos insultaron en Filipos. Cuando llegamos a su ciudad, muchos estaban en contra nuestra, pero Dios nos ayudó a ser muy valientes y a contarles la buena noticia de salvación. No estábamos equivocados en lo que hablamos. Tampoco hablamos con malas intenciones ni buscando engañar a nadie. Al contrario, hablamos como quienes han sido aprobados por Dios con la misión de dar a conocer las buenas noticias. No estamos trabajando o tratando de agradar a ningún ser humano, solo buscamos agradar a Dios, quien juzga si nuestro corazón es bueno o malo. Ustedes saben que nosotros no hemos tratado de convencerlos hablando bien de ustedes. Tampoco queremos que nos den dinero. Dios es testigo de que no tenemos nada que ocultar. No buscamos ningún reconocimiento de ustedes ni de nadie. Como el apóstol de Cristo, podríamos haber impuesto nuestra autoridad, pero hemos sido muy tiernos con ustedes. Con ese cariño que una mamá de leche muestra hacia sus hijos que ella misma concibió. Los amamos mucho y por eso nos alegramos de compartir con ustedes las buenas noticias de Dios. Además, ustedes se han vuelto tan importantes para nosotros que nos sentimos felices de compartir con ustedes hasta nuestra propia vida. Hermanos, sé que ustedes recuerdan lo duro que trabajamos día y noche. No quisimos ser una carga para ustedes, por eso no les pedimos ningún salario por nuestro trabajo de anunciarles las buenas noticias de Dios. Ustedes y Dios son testigos de que cuando estuvimos con ustedes, los creyentes nos comportamos de una manera santa, justa y honesta. Ya saben muy bien que nosotros tratamos a cada uno de ustedes como un padre trata a sus propios hijos. Los exhortamos, consolamos y animamos a vivir de una manera que honre a Dios, quien los invita a entrar a su reino y a su gloriosa presencia. Siempre damos gracias a Dios por la manera en que ustedes aceptaron el mensaje de Dios, porque no lo recibieron como palabras humanas, lo recibieron como es en realidad, palabra de Dios, y ese mensaje está actuando con poder entre ustedes los que creen. Hermanos, ustedes siguieron el ejemplo de las iglesias de Dios que pertenecen a Jesucristo y están en Judea. Allí el pueblo de Dios sufrió mucho a causa de los otros judíos. Y lo mismo ha pasado con ustedes, pues han sufrido mucho a causa de sus propios compatriotas. Ellos mataron al Señor Jesús y a los profetas, y a nosotros nos obligaron a abandonar el país. Ellos no agradaron a Dios y están en contra de todos los seres humanos. Nosotros tratamos de enseñar el mensaje de Dios a los que no son judíos para que se salven. Pero los judíos no nos han dejado anunciar estas enseñanzas. Por eso están añadiendo cada vez más pecados a los que ya tienen. Pero la terrible ira de Dios se ha descargado contra ellos. Jeremías, capítulo 18. Este es el mensaje que el Señor le dio a Jeremías. Levántate y baja a la casa del alfarero. Cuando estés allá, te daré mis palabras para mi pueblo. Así que bajé a la casa del alfarero y vi que estaba trabajando en el torno. Estaba haciendo una vasija de barro, pero se le dañó. Así que empezó de nuevo con el mismo barro e hizo otra vasija que le quedó tal como quería. Y me llegó este mensaje del Señor: pueblo de Israel, ¿es que no puedo yo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? Ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero, dice el Señor. Podrá llegar el momento en que yo anuncie que expulsaré a una nación o a un reino, o que lo voy a destruir, pero si esa nación a la que amenacé deja de hacer el mal que estaba haciendo, entonces yo también dejaré de enviarles el castigo que tenía planeado para ellos. Y tal vez pueda decidir que voy a
construir y hacer progresar a una nación o a un reino, pero si esa nación hace el mal y no me obedece, entonces ya no le haré bien el bien que dije. Así que diles esto al pueblo de Judá y a los habitantes de Jerusalén. Esto dice el Señor: estoy preparando el castigo para ustedes, estoy haciendo planes en su contra. Aléjense de los malos caminos y cambien y hagan el bien. Pero ellos dirán: ¿para qué molestarnos? Seguiremos nuestros propios planes y seguiremos haciendo todo el mal que queremos. Esto dice el Señor. Pregúntenles a las otras naciones: ¿han escuchado alguna vez de un pueblo como este? Israel debería ser como una hija virgen, pero ha hecho algo horrible. ¿Alguna vez abandona la nieve del Líbano sus montañas rocosas? ¿Se secan alguna vez las aguas frescas que fluyen de las tierras lejanas? Pues mi pueblo me ha olvidado y queman animales en sacrificio que no son nada. Se han desviado de su camino, del camino antiguo, por andar por trochas y no por el camino verdadero. Su país se convertirá en desierto, en motivo de burla permanente. Todo el que pase por allí moverá asustado la cabeza, como el viento del oriente. Yo disiparé a ese pueblo y lo entregaré a sus enemigos. Me alejaré de ellos, les daré la espalda y no la cara en el día del desastre. Ellos dijeron: vengan y hagamos planes en contra de Jeremías. Porque no faltarán sacerdotes que continúen enseñando la ley, sabios que sigan dando consejos y profetas que continuarán anunciando los mensajes del Señor. Hablemos mal de él y no le prestemos atención a sus mensajes. Señor, préstame atención y escucha mi caso. ¿Es que el bien se paga con mal? Ellos están cavando mi tumba. Recuerda cómo intervine ante ti para defenderlos, para que no desataras tu ira contra ellos. Pues entonces, haz ahora que tus hijos se mueran de hambre o que los mate en la guerra. Haz que sus mujeres queden viudas y sin hijos, que sus esposos sean asesinados y que sus jóvenes mueran en batalla. Haz que se escuche el grito de angustia en sus casas, cuando hagas caer de repente sobre ellos a los saqueadores, porque han cavado un hoyo para atraparme y han puesto trampas a mi paso. Pero tú, Señor, conoces todos los planes que tienen para matarme. No perdones sus crímenes, ni borres sus pecados de tu memoria. Castígalos en tu enojo. Jeremías, capítulo 19. Esto es lo que dijo el Señor: ve y cómprale al artesano una vasija de barro. Lleva contigo algunos ancianos líderes del pueblo y algunos ancianos de los sacerdotes. Sal al valle de Ben Hinnom, que encontrarás al salir por la puerta de los alfareros, y allí anuncia el mensaje que te voy a dar. Diles: reyes de Judá y habitantes de Jerusalén, escuchen este mensaje del Señor. Así dice el Señor Todopoderoso, Dios de Israel: voy a traer un castigo tan terrible a este lugar que todo el que lo sepa quedará con los oídos zumbándole de aturdimiento. Porque ellos me han abandonado, transformando este lugar. Han quemado incienso para otros dioses sin que ellos, ni sus antepasados, ni los reyes de Judá conocían. Han llenado este lugar con la sangre de gente inocente. Han construido altares donde queman a sus hijos en honor a dioses falsos. Prestan ofrendas religiosas a Baal que yo nunca ordené, ni mencioné, ni siquiera imaginé. Se acercan los días, dice el Señor, en que este lugar dejará de ser llamado Tofet y Valle de Ben Hinnom. En lugar de eso, será llamado Valle de la Matanza. Frustraré los planes de Judá y de Jerusalén en este lugar. Haré que caigan en batalla ante sus enemigos, en manos de los que quieren matarlos. Entregaré sus cuerpos como comida para las aves del cielo y los animales de la tierra. Haré que esta tierra sea motivo de horror y burla. Todo el que pase por allí quedará asombrado y se burlará de cómo fue destruido ese lugar. Haré que se coman a sus hijos e hijas y que se devoren unos a otros debido al ataque y a la aflicción a la que serán sometidos por sus enemigos, los que quieren matarlos. Y tú, Jeremías, romperás la vasija a la vista de los hombres que te acompañen y les dirás: esto dice el Señor Todopoderoso, voy a destruir a este pueblo y a esta ciudad como quien rompe en 1000 pedazos la vasija del alfarero, que ya no se puede reparar. Y en Tofet entrarán los muertos
enterrarán a sus muertos, porque no habrá más lugar. Así es como trataré a este lugar y a sus habitantes, dice el Señor. Haré de este lugar un lugar como Tofet. Las casas de Jerusalén y las de los reyes de Judá se volverán impuras como Tofet por todas las casas donde ofrecieron ofrendas y en las azoteas para adorar a todas las estrellas de donde ofrecieron ofrendas de vino a otros dioses. Entonces Jeremías regresó desde Tofet, donde el Señor lo había enviado a profetizar. Y parándose en el patio del templo del Señor, le dijo a su pueblo: Esto dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Escuchen, voy a traer a Jerusalén y a todas las aldeas que la rodean todo el sufrimiento que he anunciado, porque me han rechazado con terquedad y no han escuchado mis palabras. Jeremías capítulo 20. Luego el sacerdote Pasur, hijo de Immer, que era inspector en jefe del templo del Señor, escuchó lo que profetizó Jeremías. Mandó a golpear al profeta Jeremías y que lo sujetaran al cepo que está en la puerta superior de Benjamín, junto al templo del Señor. Al siguiente día, Pasur quitó a Jeremías del cepo. Entonces Jeremías le dijo: El Señor ya no te llamará Pasur, sino el rodeado de terror, porque esto dice el Señor: Voy a traer el terror sobre ti, sobre todos tus seres queridos. Ellos morirán en batalla en mano de sus enemigos, y tú los verás con tus propios ojos. Entregaré al rey de Babilonia a todos los habitantes de Judá, y él los llevará a Babilonia, donde los matará a filo de espada. Les entregaré a sus enemigos todos sus tesoros de esta ciudad, todo lo que ha producido, todas sus posesiones y todos los tesoros de los reyes de Judá. Los babilonios los saquearán y se los llevarán a Babilonia. Y tú, Pasur, irás prisionero a Babilonia junto con todos tus seres queridos. Allí morirás y te encerrarán a ti y a todos tus amigos y a quienes les profetizabas falsedades. Señor, me convenciste y yo me dejé convencer. Fuiste más fuerte que yo y me ganaste. Soy motivo de burla cada día, todos se burlan de mí. Cuando hablo, grito, anuncio el dolor y la violencia. El mensaje del Señor es causa de mi desgracia. Se ha convertido en algo de lo que la gente se burla todo el día. Yo dije: ya no anunciaré más de Él, no volveré a hablar en su nombre. Pero su mensaje dentro de mí se convierte en un fuego ardiente que me cala hasta los huesos. Hago todo lo que puedo por contenerlo, pero me es imposible. He escuchado a muchos que susurran burlonamente: el terror lo tiene rodeado. Anunciemos el terror, anunciémoslo. Incluso mis amigos me observan para ver si me equivoco y dicen: esperemos a que se equivoque y así podremos derrotarlo para poder vengarnos de él. Pero el Señor está conmigo como un poderoso guerrero. Por eso, los que me persiguen tropezarán y no podrán ganar, fracasarán y quedarán avergonzados. Su deshonor será permanente y nunca se olvidará. Señor Todopoderoso, que juzgas lo que está bien, que ves nuestros deseos y pensamientos, déjame ver tu venganza en contra de ellos. Te pido porque he puesto mi caso en tus manos. Canten al Señor, alaben al Señor, porque Él salva al pobre del control de los malvados. Maldito sea el día en que nací. Maldito sea el día en que mi mamá me trajo al mundo. Maldito sea el hombre que hizo sentir feliz a mi papá cuando le anunció: es un niño. Que ese hombre sea como las ciudades que el Señor ha destruido sin compasión. Que escuche los gritos de dolor en la mañana y de guerra en el mediodía. ¿Por qué no me mató en el vientre? Mi mamá habría sido mi sepulcro y yo nunca habría salido del vientre. ¿Por qué tuve que salir del vientre de mi madre? ¿Para ver todo este dolor y sufrimiento y para pasar lleno de vergüenza el resto de mi vida? Finalizamos nuestra lectura y compartimos esta oración. Señor, gracias porque tus palabras traen tanta bendición a mi vida. Ayúdame a leerlas, a subrayarlas, a aprenderlas y digerirlas interiormente. Señor, gracias por el poder del Evangelio de cambiar vidas.
Dame la fuerza, energía y entusiasmo para seguir contándole a la gente la buena noticia de Jesús. Señor, ayúdame a escucharte cuidadosamente y a no desalentarme por la oposición y los insultos, las hostilidades o las burlas. Gracias porque tu palabra es como fuego en mi corazón que no puedo contener. Ayúdame a anunciar tu mensaje con amor y con poder. Amén. Punto final para nuestra edición del día de hoy, sábado 9 de octubre del 2021. Nuestro programa es el número 282. Rápidamente nos acercamos hacia nuestra meta. Estamos felices de compartir en este mes de octubre, mes de la familia para la República Argentina. Por supuesto, celebramos el Día de la Madre dentro de muy poquitos días y también el mes de la Reforma Protestante. Gracias a todos por estar compartiendo con nosotros. Nos reencontramos mañana, si Dios así lo permite, en otra edición de Lee conmigo la Biblia. Bendiciones.